Buenas noches, mi nombre es Juan Saavedra, bienvenidos a este espacio de podcast Hablamos y Aprendemos. Tengo como invitada una exalumna profesional en la gestión económica, financiera y de crédito. Su nombre es Catalina Herboso. ¿Cómo está, Catalina? Buenas noches, profesor. Catalina es una profesional que tiene una gran trayectoria en la gestión económica, financiera a nivel de las finanzas. ¿Y podrías presentarte brevemente, Catalina, en relación a tu trayectoria? Claro, buenas noches. Mi nombre es Catalina Herboso, como dijo el profesor. Efectivamente, soy profesional en contabilidad. He culminado la carrera de Administración de Banca y Finanzas. Me he desempeñado más o menos, ya voy a los 12 años en lo que es todo lo que es créditos y cobranzas en todos los rubros del mercado, ¿no? Es industria, textil, ferretería, constructora, minería. Puedo decir que me he desempeñado en todos los ámbitos excepto banco. Ujú. Interesante, Catalina. El tema de hoy es un poco inquietudes mías porque en muchos estudios en el tema de pymes y emprendedores se enfatiza el fracaso de las pymes o el impedimento del crecimiento del pyme por el tema de acceso financiero. Pero quiero saber qué tan real es este estudio porque yo he hablado con muchas personas, pymes, medianas empresas, que no tienen un conocimiento en la estrategia de la gestión económica, financiera y sobre todo de la capacidad de endeudamiento y cómo manejar esto. ¿Qué me puedes comentar al respecto, Catalina? Claro, lo que pasa es que muchos emprendedores crecen o se inicia por una idea de negocio de algún integrante familiar y empiezan a desarrollar ese emprendimiento. Lo que nunca hacen, muchos, por no decir todos, es que no se capacitan en la parte contable, financiera, pagos, almacén, facturación. Lo que ellos se capacitan de pronto o aprenden en el mercado es la compra y venta. Compra y venta, cómo sacar provecho de los costos, minimizar los precios, pero nunca echan un ojo a la parte financiera, que es el endeudamiento, el pago de tus obligaciones, por decirlo así. En resumen, no se capacitan en lo que es la cultura financiera, ¿no? Que es básico para poder llevar adelante tu empresa o tu idea de negocio o tu emprendimiento, ¿no? Y algo sobre esto, Catalina, sobre la educación, ¿no? Del tema financiero a nivel empresarial. Yo veo que ha saltado, como se dice, el grillo, como se dice, en el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia, ¿qué ha hecho? Ha revelado el tema de la necesidad de las ayudas a muchas en pequeñas empresas, emprendedores, ¿no? Inclusive se ha visto aspectos de parte del gobierno para rescatar, si se puede decir, un poco muchos negocios. Pero yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué la pandemia ha sacado a la luz, si se puede decir, cosas ocultas, ¿no? Como el tema de la falta de educación financiera, los endeudamientos y la no capacidad de manejar gestiones crediticias de muchos emprendedores. Por lo cual, mi pregunta es, Catalina, todo esto lo que se ve en el tema de hoy, por el tema de la pandemia, las ayudas, en el fondo tú no crees que ha sido por una inadecuada estrategia a nivel de negocio de muchos empresarios por no saber manejar correctamente y prever cualquier cosas fortuitas que es naturaleza del mercado, porque para mí la pandemia es algo fortuito, como pudo haber pasado otra cosa, de repente pudimos en vez de tener una pandemia, pues tener pues un terremoto, pues que siempre se dice que Lima es un lugar sísmico y que se puede ocurrir pues un terremoto 9, 10.0. ¿Te imaginas la catástrofe? O sea, esas cosas en el mercado pueden suceder y afectar los negocios, pero yo pienso que una persona de negocio debería estar preparado para todos estos imprevistos. ¿Tú qué opinas, Catalina?
Claro, lo que pasa es que los emprendedores o los empresarios, no quiero decir todos, pero en la Ujú, gran mayoría que tenemos, que yo he visitado, les he llevado la parte de cobranzas, créditos, no están capacitados y por no decir todos, están, ¿cómo lo puedo decir? No, viven del día a día, no tienen espalda financiera. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos venden, reciben, no se ponen a analizar, por ejemplo, cuánto deben al banco, ujú, cuánto deben a los proveedores, todo lo que ven en su caja o en sus cuentas corrientes creen que ya es su ganancia. Entonces eso no es así, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Como ven bastante liquidez o efectivo en sus cuentas, empiezan a invertir en otras cosas que de pronto no son inversión, sino son gastos, ¿no? Como por ejemplo, ujú, no sé, pues se compran un carro, quizás estos carros no ayudan mucho al negocio, más lujo, otros ujú, construyen su casa, por ejemplo, por decirlo en un tema que tocaste, que es del Estado, ¿no? El ujú, Estado les dio reactiva. ¿Y qué ujú. pasó? Ellos, este dinero, muchos empresarios no lo han usado para reactivarse con su negocio. Muchos han ¿Así? construido su casa, han ¿Y con comprado su el negocio carro, del Estado de Reactiva han construido su casa? claro, construyen su casa, otros han Wow. comprado, se han comprado su carro, otros han terminado la carrera de que estaban estudiando, de sus hijos, por ejemplo, y cuando realmente les toca ahora, este año, el año pasado, pagar reactiva, simplemente no tienen fondos porque no lo han inyectado en su negocio. Pero hay sí empresarios que sí han invertido en su negocio o han invertido en una idea de negocio, Ujú, pero no han hecho ese análisis que se hace, ¿no? ¿Cuánto de ujú, rentabilidad va a haber? ¿Cuánto le debo al banco? ¿Qué fecha lo tengo que pagar al banco? ujú, Me estoy endeudando con proveedores, ¿qué fechas tengo que pagar? ujú, Esa cultura de pago no los tienen, ujú, entonces no han hecho ese análisis y ahora pues muchos empresarios están cerrando, se están desapareciendo, no están pagando reactiva y algunos sí, ¿no? Algunos sí están pagando pero con 10 tiempo, ya están en CPP en la entidad, en Sentinel o en Infocor. ujú, Entonces sucede que, eh, ¿por qué hacen eso? Por ujú, desconocimiento. Ahora, también hay muchos empresarios que se arrepienten no haber sido ordenados, no ujú, haber tenido, por ejemplo, un área contable que les ayude a armar sus cuentas, que declaren correctamente a la SUNAT sin errores. Y cuando les tocaba presentar sus documentos para que les den el reactiva, no tenían los papeles en regla. Y estos ujú. empresarios, pues lo ven, se ven afectados y dicen, ¿por qué no hice? ¿No? Y ahora lo están haciendo. Y se arrepienten no haber tenido los documentos claros. Entonces buscan ayuda profesional para poder ordenarse, pero en muchos casos ya es muy tarde porque ya están en rojo en el sistema financiero, ¿no? Ujú, Entonces, eso, por ejemplo, lo puede ayudar un profesional, un taller, un curso a todos los MIPES, decirles cómo tienen que manejar su dinero. Por ejemplo, un empresario que tenga, por ejemplo, el empresario es, la mamá es la que cobra, el ujú, papá es el que despacha, el hijo son los que atienden en tienda. ujú. Entonces, todos ellos, el dinero que tienen en la cuenta corriente lo disponen y eso no debe ser así, más bien ellos se tienen que asignar un sueldo y Claro. no se asigna un sueldo y lo correcto es que se asigne un sueldo y los ingresos que tengan sea planificado, ¿no? Para una reinversión o para destinar a Ujú. una determinada, a un determinado negocio o para mejorar su negocio, pero no lo hacen así. Todo lo que ingresa, lo que hay dinero de pronto que en las cuentas ya lo disponen para varias cosas y eso no es así, ¿no? Otra pregunta, Catalina. Muchas personas, emprendedores y algunos, no son amigos de los créditos. Y yo digo, pero el crédito tiene una finalidad y hay que saber usar. ¿Tú qué opinas sobre tu experiencia en relación a estas personas y el manejo de los créditos? Lo que pasa es que, sí, es cierto, hay empresarios que, por ejemplo, cuando yo evalúo, lo primero que hago es pedirles sus documentos de estado financiero, los PDTs, y además reviso en Sentinel o en Infocor o en la central de riesgo, que son estas empresas, y Ujú, veo que no tienen nada, o sea, no tienen endeudamiento, y la empresa se ha creado pues, en el 2010, 2006.
Ujú. y tiene 3 tiendas, 4 tiendas. Entonces decimos, pero este bien no necesita, o es que alguien más le presta dinero, ¿cómo hace con sus cuentas, ¿no? Ujú. Entonces dice, no, yo no me endeudo con nadie, a nosotros tampoco nos quiere comprar a crédito, yo no me endeudo con nadie. ¿Por qué? Ujú. Porque a mí me conviene comprar eh, al contado. Ujú. ¿Y por qué no se explica? Porque al inicio creó su empresa con el nombre de su esposa Ujú. y se prestó plata del banco y el banco le embargó, le quitó sus propiedades. Pero el Porque banco no no le le... embargó, le quitó sus propiedades porque se le ocurrió, sino porque Ujú. simplemente no pagó. ¿Y No por qué pago. no pagó? Porque todo el dinero que ingresaba a su cuenta le destinaba a otras necesidades, pero no para inyectar capital a su empresa y no manejaban correctamente los fondos que ingresaba la Ujú. compañía, porque no había un profesional. Entonces, o no estaban capacitados. Ujú. Entonces, cuando se le explica cómo tienen que ordenar sus cuentas, cómo tienen que organizar las fechas de pago, qué días deben pagar sus letras, qué días deben pagar sus pagarés, no tienen que girar cheques si no tienen fondo, se les explica y se sorprende, ¿no? Señorita, ¿es cierto? Entonces el banco no me quita, no me va a embargar. No, ¿por qué? Entonces tú le explicas y se Mm. endeudan. Y se endeudan con nosotros, inyectan más mercadería, aumentan su portafolio, tienen mayor ingreso y van creciendo. Entonces vemos ahí que los empresarios simplemente no están capacitados, no es porque quieren de pronto dejar de pagar porque se le ocurre, sino que no Ujú. manejan bien sus ingresos. Eso es así, ¿no? Pero tú no crees también que es un tema del banco yendo a la parte de los bancos o entidades financieras que dan crédito. ¿Tú no crees que ellos, por sentido común, pues no, si voy a ofrecer un servicio, no tendría que educar también a la gente para que sepa usar el servicio? Claro, ese es un tema bien amplio que también se podría tratar, pero sí, pues es cierto. Interesante, y Catalina, otra cosa que te quiero pedir en tu opinión, en todo esto de lo que yo estoy observando, lo que tú me comentas en relación a la importancia de la educación financiera de muchos empresarios, ¿tú no crees que el desconocimiento impide el gran salto de la industria pyme o de muchas industrias pymes en el Perú? ¿No será acaso esto un gran factor de impedimento de desarrollo del desconocimiento del empresario pyme? Es un gran porcentaje. Además, cuando ya están como empresarios y ya tienen negocios, es difícil decirle, mira, no lo saques la vuelta al banco, por decir así criollamente, no dejes de Claro. pagar, porque creen que, mira, no le pago al banco, creo otra empresa y ya se acabó, o sea, no hay cárcel por deuda. Entonces, ya está, o sea, es difícil. Sin embargo, si esto, por eso yo decía, ¿no? Porque no se enseña en las universidades ni en los colegios, no se enseñan la cultura financiera, qué es lo que debemos de hacer desde Ujú. jóvenes, sobre todo, desde que empiezan a trabajar, ¿no? O desde que empezamos a trabajar. A mí me hubiera gustado que desde que empecé a trabajar, mira, estos son tus ingresos, manéjalo de esta forma, te conviene de esta forma, no debes de hacer, no debes de gastar más de lo que ganas. Eso no te lo dicen ahora, a estas Mm. alturas, pero a grosso modo no te dan esa capacitación completa. Ujú. Pero sí sería un buen una buena inversión para el futuro, capacitar desde ahora a los jóvenes en las universidades, en los colegios, sí daría buenos frutos. Interesante tu comentario porque cambia mucho la perspectiva. Yo he visto por ahí algunos programas de algunas ONGs en el tema financiero, acercándose a los colegios y demás, pero de aún así parece que todavía se necesita mucha más educación en el tema financiero. Sabemos que las oportunidades de mercado hay, pero si la persona pues no está educada adecuadamente, ¿de qué vale, yo digo, tanto marketing, tanto estrategia comercial? Vas a tener tanto dinero y no lo vas a saber usar. La plata se te va a ir rápido, ¿no? Y en Exacto. criterios
equivocados, de los cuales no vas a tener el tino, si se puede decir así, de invertirlo correctamente y lo que estás haciendo es malgastarlo, ¿cierto, Catalina? Correcto, y también pagan al banco intereses enormes cuando podrían negociarlo mejor, ¿no? Por eso que también tienen Eso, cólera al banco, porque claro, el banco eso también le es da parte de créditos. la cultura financiera, la negociación con los bancos de las diferentes herramientas o servicios a nivel de financiamiento al microempresario, al pyme, ¿es verdad eso? Correcto, correcto. Si no negocia bien con los bancos, no sabe qué instrumentos financieros es acorde a su negocio o al tipo de mercado que ellos están, se prestan de pronto o adquieren un instrumento financiero que no les ayuda con gastos altísimos, jamás van a ganar, al contrario van a perder y se van a dar cuenta que están perdiendo y van a decir que el banco les está robando, el banco les nunca pierde, me están Claro, es lo que sacando un siempre poco de dice la cara. Catalina. Te pregunto algo para un poco graficar esto. O sea, mi relación, yo lo pongo así, si yo voy a una tienda y quiero comprarme zapatos, yo tengo una idea de mi zapato. Yo voy a la tienda y el vendedor obviamente me va a vender el zapato, obviamente me va a presentar el zapato y me va a querer enamorar de un zapato que le conviene por una determinada marca, por un beneficio económico de comisión, de cuota de venta que él va a ganar. Si él logra convencerme y de repente no es lo mejor para mí, de repente yo acepto. En ese caso, estoy aceptando un producto, una venta en la cual no ha sido lo mejor para mí, me hicieron creer y el vendedor obviamente ganó pues su buena comisión, yo me llevé los zapatos, después de un tiempo noté que no era lo que esperaba en la comodidad del zapato y yo digo, mala experiencia de la compra del zapato. Mi pregunta es, ¿algo semejante es en el tema financiero cuando yo voy al banco, pues no, a pedir un crédito, cosas por el estilo? ¿Es parecido eso? Es cierto lo que sucede, lo que se dice, ¿no? Que van al banco y solicitan un Ujú, crédito y dicen, necesito un préstamo y ujú, el préstamo que le van a dar eh, es de acuerdo a su calificación. ¿Y por ujú, qué? Porque la mayoría de los empresarios del mercado ujú, no les interesa estar limpio en el sistema en central de riesgo. Dicen, no, pero ya ujú, protesté, pero ya lo regularicé, ya lo pagué. Pero ¿por qué no ujú, lo haces el levantamiento? O sea, ¿por qué no vas a la Cámara de Comercio, ujú, pones tu cartita, pagas tus 5 soles o 50 soles, de acuerdo a lo que cuesta, y lo dejas en limpio? No, ¿para qué? No sirve, dicen. No es ujú. cierto, porque si estás en rojo, el banco te ve y te va a dar una tasa altísima. Y otro es que no piden su carta de no adeudo cuando no pagan. Entonces, ¿qué pasa? El banco le dice, no te puedo dar el crédito porque debes a tales empresas desde hace 3 años. No, ya lo pagué. Y en ese momento recién piden su carta de no adeudo. Entonces, como el banco se da cuenta que tú estás desesperado, no te va a bajar la tasa, pues, no te baja la tasa, salvo que lleves una garantía y todavía tienes, o sea, hay una demora ahí y ya te analizó, ya te vio, ya te sacó ya la psicología que sí necesitas el dinero y que sí o sí te vas a pedir préstamo. Por ende, no te van a rebajar ni un poquito más la tasa. Entonces, por eso los empresarios deberían saber que si protestan un pagaré, una letra, le van a poner rojo en la central de riesgo y eso no le va a ayudar para que le den baja tasa. Interesante. Y entonces, por lo que entiendo, Catalina, para uno tratar con el banco y no aceptar, pues, las ofertas de crédito que ellos dicen dar, que es lo mejor para nosotros, realmente uno tiene que asesorarse para ello y ver realmente las mejores opciones, ¿verdad? ¿Cierto? Claro, qué tasa usar, qué paquete, qué paquete, o instrumento financiero se dice, ¿no? Que, Mm, por ejemplo, yo me puedo hacer un préstamo personal, puedo de pronto pedir un capital de trabajo y de acuerdo a tu negocio, tú vas a pedir ese préstamo y vas a negociar la tasa. Yo recuerdo cuando estuve en una compañía, ujú, negociaba con el banco, recuerdo que la tasa lo pagaban 10
casi en todos los bancos. Y cuando yo ingresé vi que tenía hipotecas, tenían propiedades y todo, y estaba empeñado con el banco, y aún así le daban 10%. Entonces yo decía, ¿por qué tanta tasa? Llegué a negociar y llegué al 3%. Wow. Imagínense la diferencia que pagaba esta empresa, Me tan solo por imagino no que esa saber empresa te que habrán no se podía. adorado por bajarle de 10 a 3. Claro, porque iba bajando primero al 7, después al 5, después dejé de pedir préstamo a este banco, me fui, no fue préstamo, fue descuento de letras, recuerdo, descuento de letras, porque tú sabes que cuando metes la letra al banco te dan un dinero ese importe de las letras en descuento, le daban 10%, y resulta que yo pude negociar hasta el 3.7%. Y me decían, pues, ¿cómo? Por desconocimiento, y muchos empresarios hacen eso. Y tú le preguntas, por ejemplo, a las empresas textiles, ¿cuánto es la tasa que le cobra el banco por letras? Te dicen 18%, 12%, 15%. No hay uno que te diga que te cobran 7, 5 o 3%. Entonces vamos ahí, no saben. Y si encuentran un contador o un financiero, empiezan a hacerle el trabajo y dice, el banco me ha robado, no quiero prestarme ni un sol del banco, dice, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué se van a las cajas, se van a las financieras? Mm. Entonces ese es el gran problema, ¿no? Interesante todo lo que tú dices, porque prácticamente es falta de un asesoramiento para saber cómo utilizar estos instrumentos financieros. Y me queda claro que cuando voy al banco, obviamente el banco es como un vendedor, pues no, de zapatos, que me va a querer vender lo que a él le conviene, donde el muchachito, la chica va a ganar más ¿qué le digo? Más aspectos, pues, ¿no? De la colocación de esos productos intangibles, ¿cierto, Catalina? Claro, ellos no ven ese tema, ¿no? Salvo que tengas un sectorista que ya de años trabajes y te asesore, ¿no? Que suele pasar, pero eso pasa tiempo. Y cuando eres MIPE, cuando eres pequeña empresa, casualmente no sucede, ¿no? Ahora, en la actualidad, muchos ya están accediendo a ese rumbo, pero todavía no logran hacerlo. Pero si hubiera una capacitación masiva o segmentada, yo creo que de los Un 10 que se asesorado. capacita, siempre va a haber unos 7 o 5 que van a Claro, porque ir tú en me ese estás rumbo. hablando de bajar tasas de financiamiento de 18 a 3, o sea, pues, o sea, eso es increíble, Catalina, o sea, una renegociación. Y a veces uno piensa que con ir al banco, decir, no, ya logré este préstamo, esta tasa, ¿qué puedo hacer? Pues ya estoy así, ya firmé, y la gente piensa que es así. Tú me dices que no, que se puede renegociar, ¿verdad? Claro, se puede renegociar de acuerdo a tu riesgo. O sea, en este entonces la empresa tenía pues todo en la central de riesgo tenía un montón de protestos, estaba en rojo. Se hizo todo el levantamiento de todas sus deudas que tenía en el banco, que en teoría solo era, perdón, en la Cámara de Comercio, que todos ya estaban cancelados, pero estaban como deuda. Se presentó todas esas cartas y se empezó a negociar la tasa, ¿no? De 10 bajé, recuerdo, a 7, después bajamos a 5, llegamos hasta 3 en monedas soles. Interesante esa experiencia. Catalina, ¿cuál es tu mensaje para los emprendedores, los pymes, que de repente algunos están pagando pues sus créditos, sus deudas, su financiamiento y creen que no se puede cambiar? ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Bueno, primero que tienen que cuidar su récord crediticio. Ese es lo primero que tienen que hacer. Y si ya están manchados, hacer el levantamiento mediante cartas a la Cámara de Comercio. Luego ir a hacer una capacitación para no especialistas, donde qué paquetes financieros o qué instrumentos financieros les ayuda para que puedan mejorar su negocio, ¿no? ¿Qué es lo que les serviría? Y luego de eso ya pueden renegociar con los bancos para que les baje la tasa. Y si ese banco no le baja la tasa, se van a otro banco y dejan de mandarle un sol. Y si se van y van cambiando de banco, y ese
Bueno, ese es el secreto, porque dejamos de mandar al banco casi medio año y ahí ellos nos buscaron y nos bajaron la tasa y nos iban bajando, porque los descuentos de letras que hacíamos, pues no hacíamos poquito, hacíamos un montón, ¿no? Entonces eran por millones, entonces, y esas letras que se descontaba, a ellos pues les sumaba, entonces no les convenía que dejemos de mandar. Y eso es, o sea, capacitarse y levantar sus protestos de la central de riesgo. Ese es el secreto. Ok. Muchas gracias, Catalina, y será hasta otra oportunidad. Ok, profesor, buenas noches.